Entonces hoy vamos a ver el capítulo 3 que lleva por título Estática de la partícula, que también en algunos textos, en algunos libros lleva por título Equilibrio de los cuerpos. ¿Ya? ¿Por qué recibe el nombre de estática de la partícula? Porque de hoy en adelante, no solamente en este capítulo, sino en los capítulos de cinemática, nosotros vamos a considerar a todos los cuerpos como si se tratara de un punto de una partícula. Es decir, no nos interesa el tamaño o la forma, puede ser un avión, puede ser una camioneta, puede ser una caja. A todos los vamos a considerar como si se trataran de partículas. Entonces vamos a definir qué estudia la estática. La estática es parte de la mecánica o parte de la física. Estudia el equilibrio de los cuerpos. Y cuando un cuerpo está en equilibrio, un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo o cuando tiene movimiento con velocidad constante. Vamos a ver algunos ejemplos de fuerzas que se utiliza mucho en la física. Cuando nosotros empujamos o jalamos un cuerpo, empujamos una pared, empujamos una puerta, estamos realizando una fuerza. Si nosotros tenemos un resorte colgado del techo o de un soporte, y si al final nosotros colgamos un cuerpo, el resorte ejerce una fuerza interna sobre el cuerpo, que recibe el nombre de fuerza elástica. Ahora, también los gases que tenemos encerrados en el interior de un recipiente también ejercen fuerzas. Aquí en esta figurita tenemos un compresor que se utiliza mucho en las gomerías para llenar aire a las llantas. Entonces, en su interior se encuentra aire comprimido cuyas moléculas se encuentran en continuo movimiento. Entonces, esas moléculas ejercen fuerzas en el interior de todo el recipiente. Ahora, otras fuerzas mucho más grandes. En el caso, por ejemplo, de que una locomotora jale o empuje a un vagón o a un tren, entonces también se está realizando una fuerza. ¿Ya? Luego también tenemos la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos recibe el nombre de peso del cuerpo. Entonces, el peso de un cuerpo no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Vamos a repasar lo que hemos visto en el capítulo de vectores. ¿Ya? Entonces, composición y descomposición de fuerzas. Si nosotros aplicamos dos fuerzas para mover esta caja hacia la derecha, ¿ya? Esas dos fuerzas nosotros lo podemos sustituir por una sola que recibe el nombre de fuerza resultante. Entonces yo aplico F1 y F2 a esta caja. Pero si yo encuentro la resultante de F1 y F2, entonces va a ser la diagonal de este paralelogramo, que vectorialmente es F1 más F2. Entonces el efecto que causa la resultante es el mismo que las dos fuerzas F1 y F2. ¿Qué significa eso? Que este resultante lo podemos descomponer nuevamente en dos fuerzas. Cuando nosotros tenemos varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo y esas fuerzas lo representamos en un eje de coordenadas X y Y, entonces lo que tenemos que encontrar es una resultante en la dirección X, otra resultante en la dirección Y. Y la magnitud de la fuerza resultante lo determinamos aplicando el teorema de Pitágoras, que será igual a la sumatoria de fx al cuadrado más la sumatoria de fy al cuadrado, sabiendo que la sumatoria de fx y la sumatoria de fy no es nada más que la resultante. Y el ángulo que va a formar la dirección con el eje x positivo lo determinamos aplicando la tangente. Entonces la tangente del ángulo θ será la sumatoria de fy dividido la sumatoria de fx. Vamos a definir ahora una nueva magnitud vectorial que recibe el nombre de momento o torque de una fuerza. Nosotros vamos a utilizar con frecuencia la palabra torque.
Y para representar el torque vamos a utilizar esta letra griega tau. Entonces el torque es una magnitud vectorial o es un vector que resulta de un producto vectorial de dos vectores. En este caso, el vector fuerza y el vector posición. Las unidades del torque son newton por metro, kilogramo fuerza por metro o libra fuerza por pie. El efecto que produce un torque es el de girar o el de rotar un cuerpo. Si nosotros consideramos esta puerta, ustedes saben que una puerta puede girar aquí en sus bisagras para abrirse o para cerrarse. El efecto que produce una fuerza depende mucho del punto de aplicación. Siempre va a ser abrir más fácil la puerta cuando nosotros empujamos cerca de la chapa que cerca de las bisagras, ¿ya? ¿Por qué? Porque el efecto de rotación va a ser mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque el vector posición que estamos representando aquí con R2 es mayor que R1. Entonces, si la distancia desde el eje de giro, en este caso que son las bisagras, hasta el punto de aplicación de la fuerza es mayor, entonces el efecto va a ser mayor. Ustedes hagan la prueba en su casa de abrir una puerta empujando suavemente aquí muy cerca de la bisagra. No se va a abrir la puerta. Pero si con ese mismo empujón aplican aquí cerca de la chapa, van a ver que la puerta se abre con facilidad. Consideremos un cuerpo de forma arbitraria, parecida a un dedo, ¿no ve? Entonces, esta figura amarilla que está dentro de este plano rojo es una figura plana de forma arbitraria, en este caso de forma de un dedo. Si nosotros hacemos pasar un eje por el punto O, es decir, yo, digamos, pongo un clavo ahí en el punto O, ¿ya? De tal manera que este cuerpo puede girar en el sentido contrario o en el sentido de las aguas del reloj. Si yo aplico esta fuerza F1 en el punto A, va a girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. Si aplico yo la fuerza F2 aquí en el punto B, va a girar en el sentido de las aguas del reloj. Estas dos líneas segmentadas que contienen las fuerzas F1 y F2 reciben el nombre de línea de acción de las fuerzas, tal como hemos definido en el capítulo de vectores, ¿ya? Y esta distancia, que lo estamos representando aquí con D1, que no es nada más que la distancia perpendicular de la línea de acción de F1 al punto de giro. Cuando esa distancia es perpendicular, recibe el nombre de brazo de palanca o brazo del vector. En este caso, la distancia D2, que es la distancia perpendicular de la línea de acción de F2 hasta el punto de giro o el punto O, también recibe el nombre de brazo de palanca, en este caso de F2. Ahora, el torque es el producto de la fuerza por su brazo de palanca. Entonces, tau sub 1 va a ser igual a F1 por D1. Y tau sub 2, el torque que produce F2, será F2 por D2. Ahora, por convenio de signo, este es un convenio arbitrario, vamos a asignarle signo positivo cuando la fuerza hace girar al cuerpo en el sentido contrario de las aguas del reloj. Por eso este tau sub 1 es positivo. No es necesario colocar el signo más porque se sobreentiende. En cambio, tau sub 2 es negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza F2 hace girar al cuerpo en el sentido de las aguas del reloj. Resumiendo, si la fuerza hace girar en el sentido de las aguas del reloj, el torque es negativo, lo tenemos que colocar el signo menos. Y si la fuerza hace girar en el sentido contrario de las aguas del reloj, el torque para nosotros es positivo. No colocamos ningún signo porque se sobreentiende que tiene signo más. Ahora nosotros en
en el capítulo 2 habíamos definido al producto vectorial. Habíamos dicho que el producto vectorial de dos vectores nos da como resultado otro vector. Y ese vector siempre va a ser perpendicular al plano que forman los otros dos vectores. Entonces, si yo multiplico vectorialmente, ¿ya? F por B, en este caso F es la fuerza y B viene a ser el brazo de palanca, que hemos dicho que es la distancia perpendicular de la línea de acción al punto de giro. Entonces, observen en esta primera figura, en la figura de arriba, tengo yo un cuerpo plano de forma arbitraria. Entonces, a ese cuerpo plano yo lo voy a clavar, diremos, o lo voy a hacer pasar un eje por este punto O, de tal manera que este cuerpo va a girar en el sentido contrario o en el sentido de las aguas del reloj. Ahora lo voy a aplicar yo una fuerza horizontal aquí en el punto A. ¿Ya? Entonces yo aplico una fuerza horizontal aquí en el punto A, el cuerpo va a girar en el sentido de las aguas del reloj. ¿Ya? Esta distancia, fíjense que hay del punto A al punto O, que aquí está representada con R, recibe el nombre del vector posición. ¿Ya? Entonces, R es el vector posición, la distancia del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza. En este caso, para nosotros, R es un vector. ¿Ya? Si nosotros prolongamos la línea de acción de R, el ángulo que forma R con la fuerza F es θ. ¿Ya? Entonces, la distancia, fíjense, que está representada aquí con B, es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Pero aquí se forma un triángulo rectángulo, donde B es el lado opuesto y R es la hipotenusa. Entonces, aquí a partir de la figura, B, esta B minúscula va a ser igual a R por el seno de θ. Entonces, si tau lo hemos definido como F por B, entonces yo puedo escribir directamente que tau es igual a F, R seno de θ. Si recordamos ahora, el producto vectorial de dos vectores, entonces si yo tengo el producto vectorial del vector R por F, en este caso R es el vector posición, que es esta distancia, les dije. Entonces yo multiplico vectorialmente por la fuerza, entonces voy a tener otro vector, que en este caso se llama torque. Y la magnitud de ese torque será igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que forma R y F. Entonces aquí estamos viendo que ese ángulo es θ, es el ángulo que forma R con F. En la figura de aquí abajo, fíjense, estamos aplicando la regla de la mano derecha para obtener el sentido del torque. Entonces tengo aquí el vector R y el ángulo que forma R con F es θ. R y F se encuentran en el mismo plano. Entonces, si yo multiplico R por F, hago girar R hacia F. Y tengo que abrazar aquí un eje extendiendo el dedo pulgar. Y por lo tanto, en este caso, el torque va a ser positivo, va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos haciendo girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. Y este nuevo vector torque siempre va a ser perpendicular al plano que forma R y F. ¿Ya? Eso recordando un poco el concepto de producto vectorial que habíamos visto en el capítulo 2. ¿Ya? Muy bien. Vamos a definir ahora el equilibrio estático de un cuerpo. Si nosotros tenemos un cuerpo de forma arbitraria sobre una mesa, imagínense que yo tengo un maletín o tengo un libro yo sobre la mesa. Si a ese cuerpo le aplicamos una sola fuerza, esa fuerza le produce dos tipos de movimiento. Un movimiento de traslación y otro movimiento de rotación. En este caso particular yo tengo una figura de forma plana que lo estoy representando aquí de color amarillo. Entonces si aplicamos una sola fuerza F1 aquí en el punto A, este cuerpo va a empezar a moverse hacia la derecha. Por lo tanto tiene movimiento de traslación. Pero también va a empezar a girar en el sentido de las aguas del reloj. Por lo tanto también tiene movimiento de rotación. Ahora,
Si actúan varias fuerzas en forma simultánea sobre un cuerpo, y si es que sus efectos se compensan entre sí, pueden dar como resultado que no exista movimiento de traslación ni movimiento de rotación. Si un cuerpo se encuentra en reposo y no tiene movimiento de rotación y no tiene movimiento de traslación, entonces decimos que ese cuerpo se encuentra en equilibrio estático. En esta figurita amarilla, plana, que está aquí en el lado derecho, estoy representando yo 4 fuerzas. Consideremos que la fuerza F1 y la fuerza F2 se encuentran sobre la misma línea de acción, tienen la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, F1 más F2 va a ser 0, porque la una tiene sentido positivo y la otra negativo. La una tiene sentido hacia arriba y la otra tiene sentido hacia abajo. De la misma manera, si representamos la fuerza F3 y F4 sobre la misma línea de acción, en este caso, si la magnitud de F3 es igual a la magnitud de F4, y si estas dos fuerzas tienen sentidos contrarios, también la resultante va a ser 0. F3 más F4 va a ser 0, porque la una tiene sentido positivo y la otra tiene sentido negativo, ¿ya? Entonces, este cuerpo no se va a mover hacia la derecha, no se va a mover hacia la izquierda, no se va a mover hacia arriba, no se va a mover hacia abajo, y no va a girar ni en el sentido de las aguas ni en sentido contrario. Por lo tanto, este cuerpo no tiene movimiento de traslación y tampoco tiene movimiento de rotación. Entonces se dice que este cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Ahora, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir 2 condiciones, sí o sí. Veamos cuál es la primera condición de equilibrio. Para que se cumpla la primera condición de equilibrio, el cuerpo debe estar en reposo o tener movimiento rectilíneo con velocidad constante. Entonces, si un cuerpo, si una caja está en reposo, su velocidad es 0, ese cuerpo no tiene movimiento de traslación y tampoco de rotación. Entonces decimos que se encuentra en equilibrio estático. Si un automóvil se mueve con velocidad constante, ¿ya?, también se encuentra en equilibrio. ¿Cómo podemos demostrar que ese cuerpo está en equilibrio? Llevando a cabo la sumatoria de fuerzas en todas las direcciones, ¿ya? Si un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en la dirección X va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en la dirección Y va a ser igual a 0. Y por lo tanto, la resultante que actúe sobre ese cuerpo también va a ser igual a 0. Veamos cuál es la segunda condición de equilibrio. Voy a ver mi computadora y que me está descargando. La segunda condición de equilibrio nos dice que un cuerpo no debe girar, o si gira lo debe hacer con velocidad constante. Repito nuevamente, entonces, para que se cumpla la segunda condición de equilibrio, el cuerpo no debe girar, o si gira lo debe hacer con velocidad constante. Para que se cumpla esta segunda condición de equilibrio, la sumatoria de los torques que producen todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, calculado respecto a un eje arbitrario, debe ser nula. ¿Por qué decimos un eje arbitrario? Porque nosotros podemos hacer pasar el eje por el lugar que más nos convenga. Por eso se dice que la sumatoria de los torques debe ser igual a 0 respecto a cualquier eje arbitrario. Vamos a definir ahora el centro de gravedad. Todos los cuerpos tienen un centro de gravedad. Nosotros, los seres humanos, también tenemos un centro de gravedad que está un poquito más abajo del ombligo.
Entonces, ¿qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es un punto que se encuentra en el interior de un cuerpo donde nosotros consideramos que se encuentra concentrado todo el peso del cuerpo. Ya habíamos definido que el peso del cuerpo no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Entonces, la fuerza gravitacional actúa sobre todas las partículas de un cuerpo. Por eso el peso total será igual a la suma de los pesos de todas las partículas. Nosotros sabemos que un cuerpo está formado por millones de partículas, ¿ya? Entonces, aquí en esta figura, esta es una figura plana de forma hexagonal que está formada por millones de partículas. Yo voy a representar solamente aquí 4 partículas. Entonces, el peso de cada partícula es W1, W2, W3 y W4. Pero W1, que es el peso de la partícula 1, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la partícula 1. W4, que es el peso de la partícula 4, es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre esa partícula 4. Entonces, si yo sumo el peso de todas las partículas, voy a tener el peso del cuerpo. Y ese peso del cuerpo viene a ser una fuerza resultante y tiene que estar en algún punto del cuerpo. En este caso, fíjense, yo estoy representando aquí en este punto, en el centro. Y el centro de gravedad lo vamos a representar con las letras minúsculas CG, ¿ya? Entonces, el centro de gravedad, que lo estoy representando con CG, representa el punto donde actúa la fuerza gravitacional sobre ese cuerpo, que lo estamos representando con W. Entonces, para nosotros W es igual a W1 más W2 más W3 más W4 más W20 más W1000 más WN, ¿ya? ¿Por qué? Porque el peso total es igual a la suma del peso de cada una de las partículas. Ahora, lo vamos a colocar este cuerpo, este hexágono, en un eje de coordenadas X y Y. Y yo voy a elegir un eje arbitrario que pasa por acá, por el origen o por la intersección. Entonces, haga de cuenta que por el origen o por la intersección de los ejes X y Y está pasando un eje. Entonces, yo aplico torques, ¿ya? Si yo aplico torques respecto a este eje arbitrario, si la sumatoria de esos torques respecto a este eje cero, este cuerpo va a estar en equilibrio. Si es diferente cero, no va a estar en equilibrio. Entonces, ahora fíjense, estoy representando aquí solamente 3 partículas de peso W1, W2 y W3. Esta línea segmentada, en este caso paralela al eje Y, es la línea de acción de la fuerza W3, de la fuerza W2 y de la fuerza W1. Entonces yo voy a calcular el torque respecto a este punto O. Entonces los brazos de palanca son la distancia perpendicular de la línea de acción al eje Y. Entonces el brazo de palanca de W1 es X1. El brazo de palanca de W2 es X2. Y el brazo de palanca de W3 es X3. Si yo considero que el centro de gravedad está en este punto, entonces la fuerza resultante, que es W, está en este punto. Y su brazo de palanca será la distancia de su línea de acción al eje Y, que lo estoy representando aquí con XCG. La distancia de aquí, paralela, fíjense, la distancia del CG, ¿ya? Si en este caso yo, digamos, trazo aquí, esta es la distancia XCG. Y si yo mido esta altura, desde el eje X hasta el punto CG, voy a tener la coordenada C, la coordenada, en este caso, YSG, ¿ya? Entonces, para encontrar la coordenada XCG y YSG que me determinen el punto exacto del centro de gravedad en este plano XY, entonces tenemos que aplicar torques, ¿ya? Entonces voy a considerar primero la figura tal como está.
Entonces, el torque total, que lo vamos a representar con tau, será igual al torque que produce cada fuerza, en este caso, el peso de cada partícula. Entonces, tau será W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3 más WN por XN. W1 por X1 es tau sub 1. Es el torque que produce la fuerza W1. Si yo multiplico la fuerza por su brazo de palanca X1, entonces tengo el torque 1. El torque 2 que produce la partícula 2 o el peso 2 será W2 por X2. Y el torque que produce el peso 3 o W3 será tau sub 3, que será W3 por X3. Entonces, yo tendría que hacer esa operación con el millón de partículas que tiene ese cuerpo. Entonces lo represento mejor con una sumatoria. Entonces digo que el torque total es igual a la sumatoria de los torques individuales. Ahora, si nosotros conocemos la fuerza resultante, que en este caso es W, o el peso del cuerpo, y si conocemos su brazo de palanca, que es XG, entonces el torque total también va a ser igual al producto de W por XG. Y esto será igual a W1X1 más W2X2, etcétera, etcétera. Si de aquí yo despejo XCG, entonces XCG viene a ser la coordenada X del centro de gravedad, que es esta distancia, desde la línea de acción del peso hasta el eje Y. Entonces, lo despejamos de esta fórmula. XCG va a ser igual a W1 por X1 más W2 por X2, dividido el peso total de las partículas. Entonces, nosotros en el laboratorio vamos a determinar el centro de gravedad de figuras planas. Vamos a trabajar con tablas, con maderas. Entonces, lo que tenemos que conocer es el peso, ¿ya?, de todas las partículas y su distancia X1, X2. ¿Cómo encontramos la coordenada ISG? Hacemos girar nuevamente unos 90 grados esta figura y aplicamos torques nuevamente al punto O. Entonces vamos a tener nuevamente ahí de que el torque total también va a ser igual a W1 por Y sub 1 más W2 por Y2 más W3 por Y3. Y el torque total también va a ser igual a que a W por ISG. Entonces, al despejar nuevamente ISG, va a quedar en el numerador W1 por Y1 más W2 por Y2 más W3 por Y3, dividido el peso total de todas las partículas o el peso de todo el cuerpo, que será W1 más W2 más W3. Nosotros en el laboratorio lo que vamos a hacer, entonces podemos determinar el peso de todo el cuerpo, ¿eh?, para no estar determinando el peso de cada una de las partículas, que eso no lo vamos a hacer nunca. Entonces, de esa forma se encuentran las coordenadas del centro de gravedad de una figura plana. Finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver el concepto de fuerzas de rozamiento. Vamos a ver qué son las fuerzas de rozamiento, cómo actúan y dónde actúan. Entonces, cuando la superficie de un cuerpo desliza sobre la superficie de otro cuerpo, se producen fuerzas de rozamiento. Estas fuerzas de rozamiento siempre son paralelas a cada superficie. Y estas fuerzas de rozamiento siempre son opuestas a la dirección del movimiento respecto al otro. Un cuerpo siempre se mueve respecto al otro, ¿ya? Entonces, aquí en la figura, bueno, aquí en esta figura estoy representando 4 ejemplos. En el primer ejemplo, el cuerpo se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo actúa hacia la izquierda. En la otra figurita, el cuerpo se mueve hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento en sentido contrario actúa hacia la derecha. Aquí tenemos un plano inclinado. Si el cuerpo está subiendo, la fuerza actúa hacia abajo. Si el cuerpo está bajando, la fuerza actúa hacia arriba. Estamos hablando de la fuerza de rozamiento que actúa sobre cada uno de los cuerpos.
¿no? Voy a representar ahora otro ejemplo. Entonces, en esta figura estoy representando un cuerpo que se encuentra sobre una superficie horizontal. Consideremos que este cuerpo está en reposo. Hagan de cuenta que se trata de una caja muy grande, ¿ya? Una caja muy grande que pesa unos 500 kilos, y yo lo coloco aquí sobre una superficie horizontal. Entonces esa caja va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque no va a tener movimiento de traslación y tampoco movimiento de rotación. Entonces sobre esa caja actúan siempre dos fuerzas, ¿ya? Una fuerza normal, que es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre la caja, siempre perpendicular a la superficie horizontal. Y otra fuerza que es el peso de la caja, que lo estamos representando aquí con W, que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Como el cuerpo está en equilibrio, esta fuerza normal va a ser igual al peso. Ahora, supongamos que un niño, o sea, un niño de 10 años, quiere mover esta caja hacia la derecha. Entonces aplica una fuerza, lo empuja hacia la derecha. Pero esta caja no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque la fuerza de rozamiento que está actuando entre la caja y la superficie tiene un valor muy grande frente a la fuerza que está ejerciendo el niño. Esta fuerza de rozamiento que aparece el momento que se empieza a empujar o el momento que actúa la fuerza F, aparece esta fuerza de rozamiento, que recibe el nombre de fuerza de rozamiento estática, que está actuando en sentido contrario de la fuerza que ejerce el niño. La caja no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque un niño de 10 años no va a poder hacer mover la caja, porque la máxima fuerza que ejercerá será, qué sé yo, 10, 40 kilos. Entonces la caja no se mueve porque el valor de esta fuerza de rozamiento es mucho mayor que la fuerza que aplica el niño, ¿ya? Entonces, ¿cómo lograremos mover la caja? Entonces lo ayudamos. Entonces, si empujamos entre 3 o 4 personas, la caja se va a mover. El momento que empieza a moverse la caja, desaparece esta fuerza de rozamiento estática y aparece otra fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinética o fuerza de rozamiento estática, cuyo valor es menor que la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática, como la fuerza de rozamiento cinética, lo vamos a representar con la letra F minúscula. Y cuando sea fuerza estática, lo vamos a representar con Fs, el subíndice S. Y cuando sea cinética o dinámica, lo vamos a representar con la letra K. Entonces, F sub K es fuerza de rozamiento dinámica o cinética cuando el cuerpo está en movimiento. Y Fs es la fuerza de rozamiento estática cuando el cuerpo está en reposo. Bueno, experimentalmente, hace ya muchos años atrás, los físicos, los mecánicos, han llegado a la conclusión de que estas fuerzas de rozamiento, tanto la fuerza de rozamiento estática como la fuerza de rozamiento cinética, son proporcionales a la normal, ¿ya? Si yo digo que la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, tengo que demostrarlo. Y por lo tanto yo tengo que medir un coeficiente de proporcionalidad. Entonces, esos coeficientes de proporcionalidad han sido medidos en laboratorio y se los ha dado el nombre de coeficientes de rozamiento. Entonces, en el caso particular de la fuerza de rozamiento estática, se ha encontrado un coeficiente de rozamiento estático que se lo representa con la letra ν, una letra griega, y se lo pone también el subíndice S. Entonces, ν sub S representa el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, yo he encontrado el valor de ese coeficiente. Ahora, esta ecuación puedo escribirlo como una igualdad, que la fuerza de rozamiento estática es igual al coeficiente ν sub S por la normal.
De la misma forma, al haber encontrado el coeficiente de rozamiento dinámico cinético, que también se lo representa con la letra ñu griega, ñu sub k en este caso, que representa el coeficiente de rozamiento cinético dinámico. Entonces ahora esta ecuación lo escribimos como una igualdad. F sub k, que es la fuerza de rozamiento dinámica o cinética, será igual a ñu sub k por la normal. Ahora, en la naturaleza, en nuestra vida cotidiana, en la fábrica, en la industria, tiene mucha importancia el valor de estos coeficientes. A veces se requiere un coeficiente muy alto o a veces se requiere un coeficiente muy bajo. Por ejemplo, si un automóvil está subiendo una carretera resbalosa, una carretera que ha llovido, entonces requiere que el coeficiente tenga un valor alto para que el auto no se vaya para atrás. Pero si hablamos ya del movimiento de las piezas que están en el interior de un motor, entonces el rozamiento tiene que ser mínimo para evitar el desgaste de las piezas, ¿ya? Entonces los coeficientes de rozamiento, tanto estático como cinético, dependen fundamentalmente de la naturaleza de las superficies de contacto. Si es que las superficies son rugosas, el valor de los coeficientes va a ser muy alto. Pero si las superficies están pulidas, entonces los coeficientes de rozamiento van a ser menores. Ustedes saben que es más fácil empujar un automóvil en una carretera asfaltada que empujar el automóvil en una carretera de tierra. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento entre el asfalto y la llanta es menor que entre la tierra y la llanta, ¿ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con eso damos por terminado el capítulo 3. Este es un capítulo corto, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a parar la grabación para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o alguna consulta.